Amigas y amigos, como pueden ver, en el otro costado de la pantalla está Roberto Diringer, el maestro Roberto Diringer, que por estos días ha realizado la presentación en su Cerro Colorado, eh, porque ya Roberto de Cerro Colorado nos abandonó, se fue de Florida y se quedó allá en Cerro Colorado, entonces es su Cerro Colorado, porque ha realizado una investigación que se plasma en un trabajo que es un libro, Crónica del combate de Cerro Colorado. Pero primero que nada, bienvenido Roberto, un placer poder hablar contigo y que bueno, que la tecnología nos permita estar más cerca que los kilómetros que nos están separando. Bueno, Alberto, un placer charlar contigo como siempre. El hecho de poder utilizar de buena manera estos medios, esta tecnología, como dices tú, nos acerca, realmente nos acerca. Y eso de que esté más lejos del pueblo, bueno, esto es una manera de decir que estoy ahí de alguna forma, ¿no? Exacto. Me pareció muy interesante, antes de entrar a hablar sobre este trabajo de investigación que realizaste, que evidentemente no llevó una semana ni 2 días, debe haber llevado su tiempo, pero lo que me pareció interesante es que la presentación del libro, la primera, fuera en Cerro Colorado. Más allá de que sé que vas a venir a Florida, pero ¿por qué lo pensaste así? Las dos presentaciones, la presentación del proyecto, que fue en septiembre, en la última semana de septiembre, y la presentación del libro también acá, porque el hecho ocurrió aquí, entonces nos parecía, sobre todo una cosa por el respeto a la gente, por el respeto a la población, por el respeto al lugar, a la historia que tiene, justamente, de hacer la presentación en este lugar, ¿verdad? El evento, el hecho ocurrió en el 16 de abril de 1897, cuando Cerro era la estación del tren, que había sido erigida 6 años antes, y había una casa de material, un comercio, había más lejos una pulpería de campaña y algunos ranchos. Eso era lo que había en aquel lugar. Y bueno, pero ocurrió aquí. Entonces, era de orden que se hiciera aquí la presentación, y la gente lo ha agradecido mucho en ese sentido, te puedo asegurar. Sí, es una señal de identidad, sin lugar a dudas, y reafirma esa identidad de un lugar cuando, por ejemplo, como en tu caso, se hace la presentación de este libro. ¿Y qué te motivó a buscar información y a la postre terminar realizando este trabajo editorial sobre este combate de Cerro Colorado? Bueno, como tú sabes, integramos el grupo Identidad, el grupo de investigadores de Florida desde hace muchos años, y estamos siempre recreando historias sobre las patrias chicas, como decimos nosotros, del interior, que muchísimas veces nos han hecho conocer, porque, como dijo un profesor una vez, que somos Montevideo céntricos, y eso determina que todo parece que saliera de allí. Y debemos saber, y la gente debe saber y debe comprender, que el interior también existe y que ha existido siempre, y que si no fuera por la gente del interior, realmente hay cosas que no hubiesen ocurrido. Entonces, te digo, en concreto, yo soy mucho de andar mirando mapas y cosas que me muestren sobre todo mapas antiguos. Y en un mapa antiguo, justamente de fines del siglo pasado, encuentro una cruz que marcaba un combate en las cercanías de Cerro Colorado. Ese mapa había sido editado por las señoras de la Cruz Roja Uruguaya en aquella oportunidad, y además marcaba todo el itinerario de las fuerzas revolucionarias, y también el itinerario de las fuerzas del gobierno. Y bueno, pensando que justamente acá tendría que haber sido, empiezo a buscar alguna cosa, y nadie tenía idea de nada. Nadie, ni los viejos, ni los jóvenes, ni nadie tenía idea de nada. Digo, pero no puede ser, algo hay acá. Entonces, encuentro primero un mapa que exactamente marcaba cómo había sido el combate. Increíblemente,
en la Biblioteca Nacional encontré ese mapa editado por La Razón, el diario La Razón, el diario de Daniel Vidar. Siempre había algunos corresponsales que salían detrás de los ejércitos, y justamente hizo un mapa con un agrimensor que se llamaba Félix Elena, de los movimientos del combate de ese día. Y bueno, ahí sí, digo, bueno, acá, fue aquí. Y dio con más certeza que el combate fue donde está hecho el pueblo, donde después se hizo la localidad de Cerro, ¿no? En la misma zona geográfica, entonces. En la misma zona geográfica, tomando como epicentro la estación. Tú sabes que la vía pasa prácticamente por el centro del pueblo, ¿no? Y los pueblos estos de la Ruta 7 se hicieron alrededor de las estaciones. Y entonces, en la mayor parte del combate, el epicentro, digamos, donde más se balearon, fue justamente de la estación hacia el sur, en todo el costado de la vía, donde se ubicaron las fuerzas revolucionarias en los terraplenes de la vía. Entonces, ahí comienza esa investigación. Después empiezo a buscar material, y bueno, los compañeros del grupo Identidad me conectaron con otras personas. Me ha ayudado mucho el hecho de haber estado en muchas de las reuniones de geohistoria que se hacen en distintas partes del país, sobre todo en el sur, y eso implica el conocimiento con otras personas, con otros amigos, y bueno, me fueron arrimando material que me permitió entonces hacer una investigación. Bueno, en el entendido de que, como te decía, había corresponsales que iban detrás de los ejércitos cuando había alguna revolución, solicité por internet, porque la pandemia no me dejaba mover, bueno, solicité por internet a la Biblioteca Nacional si había algo en referencia al combate de Cerro Colorado. Bueno, con una muy buena voluntad, una chica de la biblioteca llamada creo que Fernanda Barreto, me proporcionó una enorme cantidad de material de crónicas de diarios de la época que nombraban el combate, que nombraban, y también que publicaron los partes del ejército, que evidentemente eran los partes que permitía en aquel momento el presidente Iriarte Borda con respecto a lo que eran los distintos eventos bélicos, todos triunfalistas, ¿no? Más allá de que hubieron algunos que evidentemente tuvieron como todo una revolcada, ¿no? Pero todos eran triunfalistas. Y en este caso tenía una gran cantidad de material. Después encuentro un libro que me proporcionó el coronel Wilfredo Paiva, del Comando del Ejército, persona que conocí aquí en San Pedro, un libro que es sobre la Revolución del 97, y después que también hablaba del combate y también de los personajes que estuvieron en ese día. Y después encontré el libro de Ponce de León, que era el abanderado de Saravia, que escribió un libro, Impresiones íntimas de la Revolución del 97, y le dedica 4 o 5 párrafos, hojas mejor dicho, a el combate. También un libro de Manuel Gálvez, que hizo la vida y obra de Saravia. Entonces fui hilvanando todo ese material. Me llevó como 3 años, te puedo asegurar, creo que más o menos 3 años, el poder hacer todo el material, darle el orden. Pero yo digo que es una crónica. Yo simplemente, más allá de que hago algún comentario o planteo alguna duda al respecto de lo que fue el encuentro final, por los partes que se dieron, pero más allá de todo eso, yo estoy hilvanando todo lo que se dijo durante días y días en ese año del combate. También hago una introducción sobre la situación política de América Latina y del Uruguay en aquel momento, donde se dio una gran controversia al respecto de esta situación política y económica, primero por la liberación de los esclavos en Brasil en 1888, la injerencia de Brasil en nuestro país, y además las revoluciones, la Paz de Abril, la Revolución del 70, Saravia en
en Brasil, la revolución de la Farroupilha, con los maragatos famosos, Saravia General, y luego la incursión de lo que fue el crecimiento del caudillo en el Uruguay, ¿no? Y la situación política y económica que se estaba planteando a través de la inoperancia y la arbitrariedad del gobierno de aquel momento que presidía Iriarte Borda. Todo eso es la parte de introducción. Y después todas las idas y venidas de las juntas de guerra con respecto a Saravia, y después, bueno, la cronología de los hechos, ¿no? ¿Qué te sorprendió más? Sin entrar en mucho detalle para que quien nos está viendo y escuchando vaya a buscar el libro y lo encuentre allí. Pero si no, no tiene gracia. Claro. Pero, ¿qué es lo que más te sorprendió de todo el material, o algunos aspectos que más te sorprendieron de lo que te encontraste en todo este proceso de investigación? ¿Qué es lo que te movió a decir, pucha, mira, justamente, hubieron algunas cosas que evidentemente me sorprendieron, como dices tú, sobre todo el hecho de que en aquel momento, luego de tirotearse durante casi 5 horas, el ejército gubernamental, que tenía más de 6.000 combatientes, no atacó al ejército saravista, que llegaban apenas a 2.000. ¿No? Eso fue realmente, bueno, el general de brigada Melitón Muñoz tenía el título y era un caudillo canario que no tenía la estrategia militar que podía tener en este caso Saravia o Lamas. Y después la otra sorpresa era que, lo reitero en el libro casi al final, que en ese momento, ese 16 de abril de 1897, que era Viernes Santo, ¿no? Era Viernes Santo, se reunieron en Cerro Colorado, en su geografía y en su entorno cercano, más de 9.000 personas y más de 16.000 caballos. Eso es increíble, nunca más pasó eso, nunca más. ¿Qué te parece? Pero bien, porque justamente son esos acontecimientos que evidentemente marcaron en su momento a la zona, y que, bueno, que habían quedado perdidos. Sí, la verdad que sí. La importancia del rescate de la memoria, en este caso, porque te pregunto, como para tener el detalle, ¿fue una batalla más? ¿Fue un incidente más de tantos? ¿O tenías dentro de lo que fue ese proceso su importancia estratégica? Bueno, no te digo que no fue una batalla, fue un combate. Que tiene una diferencia, un tecnicismo desde el punto de vista de lo que interpretan los militares, ¿verdad? Ese dato me fue proporcionado por un coronel retirado, Marcelo Díaz Busquiazo, que es un investigador histórico, con el que tenemos un conocimiento a través de las jornadas de geohistoria, y fue importantísimo que me proporcionara esos datos, dado que hay una gran diferencia entre lo que es un combate y una batalla. Fue un combate porque se tirotearon. No hubo la entrega, por ejemplo, de una ciudad o de un lugar estratégico, no hubo intercambio de prisioneros, no hubo una derrota que marcara realmente implicara, digamos, el cambio de la guerra. No hubo nada de eso. Simplemente se tiraron más de 70.000 tiros, que fueron contados, más de 90 cañonazos, que no pasó nada con los cañonazos, y estaban, digamos, habían incorporado el ejército los cañones Krupp de 70 milímetros, y no tenían la más mínima idea de cómo se tiraba, tampoco tenían idea de cómo se usaban las armas, que también habían sido incorporadas al ejército, los Mauser, las carabinas Mauser nuevas. Entonces eso implicó que se tirotearan nada más. Hubieron, digamos, de acuerdo a la cantidad de gente, hubieron pocos muertos. Parece que del lado de los colorados enterraron 43 muertos, y del lado de los blancos llegaron a 7 u 8 nada más. ¿Te imaginas la pésima puntería que tenían? Jugaron a tirar tiros para arriba, yo digo, no sé. Gastaron balas, entonces. Gastaron balas, gastaron gente, gastaron movimiento, y bueno, se retiran
estratégicamente hacia el Muelle del Pescado, que está más o menos a unas cuantas leguas de acá. El Melitón Muñoz dice que los corrió hasta el Cebollatí, cosa que no es cierto, ¿no? Para contarle de alguna manera al presidente que los habían derrotado. No se movieron estratégicamente como para derrotarlos y no se sabe, y esa es la duda que yo planteo, ¿qué fue lo que pasó ese 16 de abril? Que los colorados con 6.000 hombres no atacaron a los blancos, que eran apenas 2.000. Roberto, ¿cuándo se... Sí, no, ahí queda la interrogante, ¿no? ¿Cuándo se presenta el libro en Florida, en la ciudad de Florida? ¿Para cuándo tenés Mirá, tenemos idea de que va a ser la última semana de noviembre. Eso estamos trabajando con el grupo. Ellos van a determinar, porque evidentemente va a ser con toda seguridad en la sociedad española. Y bueno, vamos a tener entonces la posibilidad de mostrárselo a Florida. Más allá de que quizás ya en los próximos días estén en las librerías de Florida esta crónica, ¿no?, del combate. Bien, Roberto, nos estaremos viendo entonces en ese momento. Ojalá nos veamos antes, pero ese día sin duda que vamos a estar allí. Un abrazo a la distancia. Sí. Bueno, te digo que tenemos que intercambiar figuritas, como dice un amigo. Sí, estoy en deuda. Y bueno, yo también, entonces. Vamos. Pero ya lo haremos. Vamos a... ¿Cómo no? Sí. Porque no, eso de mandar una encomienda no es lo mismo. No. Es mano en mano y cara a cara. Exactamente. Un buen abrazo, que nos lo debemos. Exactamente. Bueno, nos estaremos viendo, Roberto, y gracias por estos minutos. Alberto, Javier, un abrazo grande para ti y para tu gente. Y bueno, siempre sabemos que estás siempre tratando de llevar al conocimiento de la gente estas cosas y te esperamos por acá, por este Cerro Colorado, en algún momento. ¿Cómo no? El susto que se van a llevar cuando caiga. Te puedo asegurar. Nos vemos. Dale, viejo. Abrazo.